La arrojaron al chiquero, como si su cuerpo valiera menos que el lodo. Pero cuando todos rieron, solo un hombre se agachó para ayudarla. Un apache solitario, marcado por sus propias heridas, la vio con los ojos del alma. Y lo que empezó con barro, terminó siendo el amor más limpio de su vida. Antes de comenzar este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta Alma. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad que siente con el corazón y aún cree en el amor verdadero. Año de Nuestro Señor, 1879. En lo más alto de las colinas de Chihuahua, rodeada por campos dorados de trigo y cielos tan vastos que parecían tragar los suspiros de quienes allí sufrían en silencio, se erguía la imponente hacienda San Laureano. Construida en piedra blanca y arcilla rojiza, era la joya del altiplano y también el escenario de una vida marcada por la humillación. Allí vivía Josefina Carrillo del Valle, la hija que nadie quería nombrar. Bastarda de un viejo terrateniente, una criada indígena ya fallecida, llevaba el apellido del hombre que la engendró, pero nunca fue reconocida como hija legítima en aquel mundo que confundía nobleza con crueldad. Su piel era blanca como la cal de los muros coloniales, sus ojos grises como la ceniza tras la tormenta, y su cuerpo era su condena. Era una joven de caderas anchas, brazos redondos, cuello firme y rostro lleno, como esculpido para la ternura y no para el desprecio. Pero en la hacienda San Laureano, lo único que veían en ella era su gordura. No importaba que tuviera manos suaves que sabían coser con precisión, ni que sus palabras fueran siempre amables. Para ellos, ella era la obesa, la vergüenza, la equivocación. Doña Ermelinda, la esposa legítima del patrón, se encargaba personalmente de recordárselo todos los días, con la voz impregnada de perfume y veneno. Camina derecha, Josefina, y si puedes, no respires tan fuerte. Estás ocupando el aire de los demás. Josefina tenía 19 años y nunca había sido tocada con amor. Caminaba por los corredores de la casa como un fantasma que nadie exorcizaba porque les resultaba útil para los mandados. Su dormitorio estaba en lo alto del desván, un cuarto con techo de tejas agrietadas donde el viento silbaba como si también él llorara por ella. Sin embargo, había algo en Josefina que no se rompía. Tal vez era la forma en que recogía las flores secas del campo y las escondía entre páginas de libros antiguos, creando pequeños jardines secretos entre las palabras. Tal vez era la dignidad silenciosa con la que bajaba la mirada cuando la insultaban, como si decidiera no rebajarse a responder. Tal vez era ese corazón enorme que aún creía, contra toda lógica, que algún día sería querida de verdad. Pero ese día parecía lejos. Aquel lunes, la hacienda se preparaba para un gran banquete. El salón principal estaba lleno de aromas intensos: canela, carne asada, vino dulce y el incienso caro que doña Ermelinda hacía traer desde Veracruz. Era la celebración del compromiso de Leticia Carrillo, la hija legítima, con el hijo del gobernador local. La casa estaba cubierta de flores blancas, los manteles eran de lino importado y las risas rebotaban contra las paredes como cuchillos dorados. Josefina, en cambio, tenía prohibido mostrarse. Le habían ordenado que no saliera de la cocina. Pero fue la cocinera, doña Maura, una mujer de rostro quemado por el sol y corazón noble, quien le acercó un pedazo de pastel envuelto en tela, susurrándole con cariño: «Tú también mereces dulzura, niña, aunque ellos no lo vean». Josefina subió al desván con ese trozo de pastel en las manos temblorosas, como si cargara un tesoro. Se sentó junto a la ventana y lo comió despacio, mirando cómo las sombras del atardecer se alargaban sobre los campos. Un pensamiento suave como el vuelo de una mariposa la rozó. ¿Y si algún día pudiera escapar? ¿Y si allá afuera existiera alguien capaz de verla de verdad? Pero la fantasía duró poco. Pasadas las campanadas de las 7, la voz aguda de doña Ermelinda la llamó a gritos: «Josefina, ven aquí de inmediato, ahora». La joven bajó corriendo las escaleras. Su vestido beige, algo justo en la cintura, se aferraba a sus curvas como si también temiera lo que venía. Cuando llegó al salón, todo el mundo giró la cabeza.
Era la primera vez en años que se permitía cruzar ese umbral durante una fiesta. Los murmullos comenzaron como gotas y se convirtieron en tormenta. «¿Quién la dejó salir?», susurró una de las tías. «Mírala. Parece una galleta mal horneada», rió un primo lejano. «¿Esa es la bastarda de la criada? ¡Qué horror!». Josefina no dijo nada. Solo buscó los ojos de su padre, sentado al fondo de la mesa. Pero él, como siempre, la ignoró con una frialdad que dolía más que cualquier golpe. Fue entonces cuando ocurrió. Doña Ermelinda, con una sonrisa tan falsa como su bondad, se levantó y dijo en voz alta, para que todos la oyeran: «Josefina quiso darnos un número de entretenimiento. Dice que sabe bailar». La joven palideció. «Yo no dije eso, señora», susurró, pero nadie escuchó. Los invitados reían. Alguien empezó a aplaudir, y antes de que pudiera escapar, 2 sirvientes la tomaron por los brazos y la arrastraron hacia el patio trasero. Allí, entre risas y copas de vino alzadas, la arrojaron al chiquero. El barro salpicó su rostro. El olor penetrante de los cerdos la envolvió. Las carcajadas eran estruendosas. Josefina se quedó allí, inmóvil como una estatua caída. Sus manos temblaban, su vestido se pegaba a su piel mojada, el corazón le golpeaba como un tambor roto. Y fue entonces cuando una sombra apareció al borde del corral. Era Túpac Montalvo, el apache solitario. Alto, de mirada profunda y rostro curtido por el sol, llevaba semanas trabajando en los campos de la hacienda. Nadie sabía mucho de él, salvo que no hablaba, no reía, y que solo respondía con la mirada. Decían que había perdido a su familia en una masacre del ejército, que era peligroso, salvaje, un alma sin paz. Pero allí estaba él, mirando a Josefina, no con burla, no con desprecio, sino con una intensidad que cortaba el aire. Dio un paso, otro, y ante el silencio repentino de todos, entró al chiquero. Se inclinó y extendió la mano hacia ella. Josefina la miró, incrédula. Sus dedos temblaban, el barro goteaba de su cabello. Nadie nunca le había ofrecido una mano así, sin lástima, sin vergüenza, con dignidad. Ella tomó su mano y todo cambió. El silencio que siguió al gesto de Túpac Montalvo fue como una cuchillada invisible en el aire tibio del anochecer. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera los cerdos, confundidos por la repentina quietud, se arrastraban entre el lodo. Solo él, con la mano extendida firme como la raíz de un roble, esperando que ella, la muchacha cubierta de barro y humillación, tomara su gesto como un acto sagrado. Y lo hizo. Josefina, con el corazón en la garganta y las mejillas mojadas, no se sabía si por lágrimas o por el agua sucia del chiquero, tomó esa mano como quien se aferra al único rincón limpio del mundo. Fue un instante eterno. La fuerza de sus dedos encontró la calidez inesperada de los de él. No dijo nada, Túpac tampoco, solo la ayudó a levantarse, con una delicadeza que contrastaba con su cuerpo robusto y su reputación de hombre peligroso. La sostuvo por la cintura, y cuando ella estuvo en pie, el barro goteando desde sus pestañas, la miró directamente a los ojos, como si viera una reina caída en desgracia, no una bastarda rechazada. Entonces, sin pedir permiso, la cubrió con su manta de lana, una prenda tejida por manos ancestrales que llevaba los símbolos de un pueblo arrasado pero jamás vencido. Aquel gesto, sencillo pero cargado de dignidad, fue como si alguien hubiese arrojado sal sobre las heridas abiertas de los presentes. Doña Ermelinda se puso pálida. «¿Qué hace ese salvaje?», gritó escandalizada. Pero Túpac no respondió, ni siquiera giró el rostro. Solo tomó la mano de Josefina y caminó lentamente hacia la salida del patio, con ella a su lado, temblando pero erguida. Los invitados se abrieron como las aguas ante Moisés, no por respeto, sino por miedo. Nadie se atrevía a tocar a un apache, y menos uno que tenía fuego en los ojos. La luna se asomaba entre las nubes cuando cruzaron el umbral de la hacienda. Nadie los siguió, nadie pidió explicaciones, nadie se atrevió a defenderla.
Y ese silencio fue más cruel que las risas que habían estallado minutos antes. Una vez lejos del bullicio, Tupac la soltó, despacio, como si temiera romperla. Josefina no podía dejar de mirarlo. Había algo en él que desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre los hombres. No había juicio, no había prisa, no había deseo en su gesto. Solo un respeto feroz. Un tipo de respeto que ella jamás había conocido. «Gracias», susurró ella con la voz rota. Él inclinó la cabeza. No dijo palabra. Solo la observó unos segundos más, y luego se alejó hacia los establos, perdiéndose entre las sombras con la misma discreción con la que había aparecido. Josefina se quedó sola bajo el cielo estrellado, envuelta en aquella manta que aún olía a humo de leña, a tierra seca, a viento de montaña. Su corazón latía desbocado, no por amor, aún no, sino por algo más primitivo y profundo, el reconocimiento. Porque por primera vez en su vida alguien la había visto, no como un cuerpo grotesco, no como una vergüenza familiar, no como un error, sino como lo que era, una mujer de carne, alma y sueños. Esa noche, cuando regresó al desván por su cuenta, mojada, cansada, cubierta de barro seco y vergüenza, no lloró. Se sentó frente al pequeño espejo roto que colgaba junto a su cama. Se observó el rostro enmarañado, el cabello desordenado, los labios partidos, y se dijo a sí misma, sin voz, pero con toda la firmeza del alma: «Tú vales más que todo lo que ellos han dicho, más que sus risas, más que sus apellidos, más que su oro sucio. Y algún día, alguien lo sabrá». No sabía que ese alguien ya la había elegido con la mirada. Los días que siguieron al escándalo del chiquero fueron una mezcla densa de murmullos, cuchicheos y miradas cargadas de veneno. En la hacienda San Laureano nadie mencionaba abiertamente el nombre de Josefina, pero todos lo pensaban. Su figura se volvió un rumor encarnado, una sombra gorda y silenciosa que cruzaba los corredores como si caminara entre cristales rotos. Ella ya no vestía con los retales heredados de sus hermanas. Había pedido a doña Maura que le enseñara a coser su propia ropa, y aunque sus costuras aún eran torpes, cada puntada era un acto de resistencia, una declaración muda de que no volvería a vestirse con migajas de quienes la despreciaban. No hablaba con nadie, y nadie se atrevía a hablarle, excepto él, Tupac Montalvo. Aunque hablar no es la palabra exacta, porque Tupac no usaba palabras. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier discurso. Desde aquella noche en que la sacó del barro y la cubrió con su manta, se había convertido en una presencia constante en los márgenes de su mundo, como un árbol firme en la distancia, que no busca acercarse, pero siempre está ahí. Ella lo veía desde la ventana del desván, cargando sacos de maíz sobre sus hombros anchos, limpiando los establos con movimientos precisos, afilando cuchillos junto al fuego. Nunca lo vio reír, nunca lo escuchó alzar la voz, pero había algo hipnótico en su manera de habitar el silencio, como si su alma hubiera aprendido a hablar directamente con la tierra. Una tarde, mientras recogía leña en el borde del campo, lejos de la casa, lejos de las risas crueles, Josefina tropezó con una raíz y cayó de rodillas. Se raspó las palmas, se manchó el vestido y una rabia antigua, espesa, le subió al pecho como una ola negra. Golpeó el suelo con los puños. «Estoy harta», gritó sin saber si hablaba consigo misma, con Dios o con la tierra. Y entonces una sombra se movió entre los árboles. Tupac apareció con pasos lentos, sin sorpresa, como si supiera que ella estaría ahí, como si la sintiera incluso antes de verla. No dijo nada, solo se agachó frente a ella, sacó un pañuelo de su cinturón y le limpió las palmas con delicadeza. Los dedos de él eran ásperos, curtidos, pero sus gestos eran suaves, como los de alguien que alguna vez cuidó de una flor y aprendió que el amor verdadero nunca se impone. «¿Por qué me ayudas?», susurró Josefina, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Tupac la miró. Sus ojos eran de un color indefinido, entre miel oscura y tierra mojada, y parecían contener siglos de memoria. «Porque tú no bajaste la mirada», respondió con una voz grave, profunda,
como un eco que viene desde el fondo de una cueva sagrada. Esa fue la primera vez que él le habló, solo una frase, solo 7 palabras. Pero para Josefina fue como si el universo entero se hubiera abierto en su pecho. Desde ese día comenzó una danza lenta entre ellos, una danza sin música ni pasos marcados, una rutina silenciosa donde los gestos decían más que cualquier conversación. Él dejaba frutas del monte junto a la puerta de la cocina vieja, donde ella pasaba las mañanas ayudando a doña Maura. Ella, a cambio, tejía pequeños trozos de lana con figuras torpes y los dejaba sobre el muro que rodeaba los establos. Nadie decía nada, nadie los veía, pero ellos sabían que estaban hablándose en otro idioma, uno hecho de cosas simples: cuidado, respeto, presencia. Una tarde, Josefina escuchó a 2 jornaleros hablar en voz baja cerca del pozo. Decían que Tupac había sido padre, que tenía una hija pequeña, que ambas murieron cuando soldados del gobierno incendiaron su aldea, que él fue el único sobreviviente, que desde entonces no hablaba con nadie, hasta ahora. Esa noche, al regresar al desván, Josefina se acostó sin encender la vela. Se quedó mirando el techo oscuro, con el corazón latiendo como si algo sagrado le creciera adentro. No era amor aún, era una semilla, una posibilidad, una grieta de luz entrando por el muro de una vida entera hecha de sombra. Y por primera vez, no deseó escapar, deseó quedarse. Porque en algún lugar entre el barro, los silencios y la leña, alguien la estaba viendo con los ojos del alma. La cocina vieja de la hacienda era un rincón olvidado, donde el humo del fogón formaba dibujos en el aire y las paredes hablaban con grietas que dejaban entrar el frío. Allí, entre sartenes antiguos, maíz colgado en racimos y el olor constante de cebolla y leña, Josefina pasaba las tardes picando, amasando, pelando y observando cómo el mundo podía ser cruel, pero también cálido en los rincones más humildes. Doña Maura, con su espalda encorvada y sus manos sabias, le enseñaba recetas sin medir, como se enseña el amor en la infancia, a ojo, con intuición, dejando que el alma elija las proporciones. Y Josefina, que nunca había sido instruida en nada más que obediencia y vergüenza, empezó a descubrir en ese espacio tibio una forma de vida que no dependía del juicio ajeno, sino del sabor y el silencio compartido. Fue en una de esas tardes, cuando el sol ya se estaba escondiendo detrás de los maizales y las sombras se estiraban como gatos dormidos, que lo notó por primera vez. Una piedra envuelta en hojas de agave, colocada con cuidado sobre el alféizar de la ventana. Josefina la tomó con las manos aún cubiertas de harina. Al desenvolverla, encontró una fruta pequeña, redonda, de un rojo profundo y dulce aroma salvaje. Era una ciruela silvestre, recién recolectada. Junto a ella, una pluma de ave color ámbar y una ramita de romero. No había nota, no hacía falta, solo una presencia, un mensaje en otro idioma, un acto de ternura ancestral. Josefina sintió cómo se le aflojaban las rodillas, no por el gesto en sí, sino porque alguien como él, había pensado en ella sin querer nada a cambio. A la noche siguiente, dejó sobre el mismo alféizar un pequeño cuadrado de tela que había bordado en secreto. Un pájaro torpe, de alas desproporcionadas pero lleno de intención. Y a la mañana siguiente, el bordado había desaparecido. En su lugar, un puñado de semillas de lavanda envueltas en papel de maíz. Así comenzó su correspondencia silenciosa. No cruzaban palabras, no se buscaban frente a frente. Pero cada tarde algo pasaba por esa ventana, algo que hablaba de compañía, de cuidado, de esa forma de amor que no necesita declararse porque se respira. Una noche, Josefina no encontró nada en el alféizar. Pensó que tal vez había terminado, que todo había sido una ilusión suya, que había interpretado gestos de cortesía como señales de algo más. Pero cuando se dio vuelta para cerrar la ventana, lo vio. Tupac estaba parado a unos metros, junto al limonero del fondo. La luna dibujaba su silueta con una claridad casi sagrada. No se movía, solo la miraba, y en sus manos
Sostenía una flor de cempasúchil, brillante como el fuego. Josefina salió, sin decir palabra. El rocío de la hierba le mojaba los tobillos. Caminó hasta él. Su corazón retumbaba como un tambor de feria, pero sus pasos eran firmes. Cuando estuvo frente a él extendió la flor con una reverencia lenta, como si estuviera entregando algo más que un objeto, como si ofreciera una parte de sí mismo. Ella la tomó con las dos manos y por un segundo sus dedos se rozaron, y ese breve contacto, esa chispa apenas perceptible, fue más poderoso que cualquier beso robado o caricia desesperada. No hubo confesiones, no hubo promesas, solo un momento suspendido entre dos almas que, sin decirlo, empezaban a reconocerse. Él se marchó otra vez, con el paso calmo del que ha aprendido que todo lo valioso toma tiempo. Y esa noche, Josefina durmió abrazada a la flor, con el aroma del cempasúchil impregnado en su cabello, el pecho tibio y un pensamiento que la despertó de madrugada con los ojos llenos de lágrimas. Si esto no es amor, entonces es lo más cerca que he estado de sentirlo. En la hacienda San Laureano, el murmullo del viento ya no era lo único que cruzaba los corredores al caer la tarde. Algo había cambiado, algo sutil, pero imposible de ignorar. Era como si la tierra misma empezara a respirar distinto. Josefina caminaba con la espalda un poco más erguida. Sus vestidos, aunque sencillos, llevaban ahora bordados que hablaban de su voz. Y su silencio, ese que antes era resignación, se había convertido en mirada firme, en presencia que no pedía permiso. Ya no evitaba los pasillos principales, ya no huía de los ojos inquisidores, y eso era inaceptable para doña Gertrudis. La esposa legítima del difunto patrón, una mujer vestida siempre de negro como si aún llorara, aunque su corazón llevaba décadas seco, observaba cada movimiento de la bastarda con ojos de halcón herido. Su odio no era solo por la gordura de Josefina, ni por su origen bastardo. No, su verdadero desprecio nacía del temor de que aquella muchacha tuviera algo que ella jamás poseyó: alma libre. Doña Gertrudis no soportaba verla viva, respirable, con esa luz nueva que le ardía bajo la piel. «¿La has visto?», susurró una tarde a la cocinera mientras removía su té con un dedo enjollado. «Camina como si fuera señora de algo, como si la tierra le perteneciera». «No hace daño a nadie, señora», se atrevió a decir doña Maura, bajando la cabeza. «Ese es el problema», respondió la vieja con voz de acero. «Las mujeres que no hacen daño a veces son las más peligrosas, porque florecen donde uno no quiere que haya jardines». Y entonces lo decidió. Josefina tenía que desaparecer. No de forma violenta, no era tonta, pero sí definitiva. Algo que pareciera piadoso, como un destino natural, un castigo envuelto en caridad. Y así, la idea del convento se posó en su mente como un cuervo sobre una rama seca. Una mañana, al regresar del gallinero, Josefina encontró sobre su catre un pequeño cofre de madera. Dentro, un rosario, un velo blanco y una nota. «En nombre del buen juicio, hemos decidido que tu lugar está con Dios. Mañana partirás. No preguntes, no llores, no resistas. Firmado, doña Gertrudis del Valle de Montiel». Josefina sintió que se le caía el alma al suelo. No por el encierro, no por las monjas, no por los muros, sino por lo que dejaba atrás: Tupac, las flores, las frutas, las miradas sin palabras, el único lugar donde había empezado a sentirse viva. Esa noche escapó del desván. Caminó descalza por los senderos de piedra hasta los establos, donde sabía que él aún estaría, porque él no dormía como los demás. Dormía a ratos como los que han conocido el peligro, y lo encontró, sentado junto al fuego tallando una figura de madera. Cuando la vio, sus ojos no preguntaron, entendieron. «Van a llevarme, Tupac», dijo ella con la voz apretada, «a un convento, mañana». Él no respondió. Siguió tallando, pero su mano tembló. «No puedo irme sin saber», dijo Josefina. «¿Qué somos?». Tupac alzó la cabeza. La figura en sus manos era un colibrí.
Somos lo que nadie puede romper, dijo finalmente. Y si tú no te rindes, yo tampoco. Esa fue su promesa. No hubo besos, no hubo huidas nocturnas, solo una certeza compartida en el humo de esa madrugada. Pero doña Gertrudis era más astuta de lo que parecía. No esperó al amanecer. Apenas el gallo cantó, 3 hombres armados llegaron al desván con órdenes de llevársela por la fuerza. Josefina luchó, gritó, suplicó. Nadie la oyó, nadie la ayudó, nadie, excepto uno. Tupac irrumpió en la hacienda como un vendaval. No pidió permiso, no habló, solo golpeó, empujó, rugió, como si toda la rabia de los siglos le estallara en el pecho. Tomó a Josefina entre sus brazos y sin mirar atrás corrió con ella hacia el bosque, mientras los gritos quedaban atrás, mezclados con los ladridos y los disparos al aire. Ella temblaba. Él sangraba por un corte en la ceja, pero estaban juntos y estaban lejos. En la entrada del monte, él se detuvo, la miró con el pecho agitado, el rostro ensangrentado y los ojos más humanos que ella hubiera visto jamás. A partir de ahora, dijo, nadie más decidirá tu destino. Josefina, envuelta en su manta, aún oliendo a miedo, entendió en ese instante que había cruzado una línea invisible. Ya no era la bastarda obesa, ni la hija de nadie, ni la vergüenza de la casa. Era una mujer que alguien había decidido rescatar, y no por lástima, sino por amor silencioso. El bosque no era solo un lugar, era un umbral. La espesura lo envolvía todo. El cielo se veía fragmentado entre ramas. El viento tenía olor a pino y tierra húmeda, y cada sonido, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, el murmullo lejano de un río, parecía susurrar que el mundo no terminaba en los muros de una hacienda. Allí, en lo alto de una colina, Tupac había construido su refugio, una pequeña cabaña de madera y piedra, sin lujos, pero firme. El fuego ardía en un fogón de barro y las paredes estaban cubiertas con mantas tejidas, plumas secas, collares de semillas y recuerdos de un pueblo que había aprendido a resistir en silencio. Josefina llegó envuelta en su manta, descalza, con el alma hecha trizas, pero los ojos abiertos como nunca. Había dejado atrás el apellido, la servidumbre, el desprecio, pero también había dejado atrás la única vida que conocía, y ese vacío, ese vértigo, la hacía temblar por dentro. Tupac no le preguntó nada. No quiso saber si tenía miedo, no quiso saber qué haría mañana. Solo le ofreció un cuenco de agua caliente con pétalos de flor de tila, y luego le preparó un rincón junto al fuego. Le entregó una túnica limpia, de lino grueso y aroma a laurel, y salió de la cabaña dándole espacio, como quien sabe que la libertad no se ofrece, se respeta. Josefina se sentó frente al fuego, abrazando la taza entre las manos. Por primera vez, el calor le llegaba no solo a la piel, sino al alma. Y ahí, en ese silencio nuevo, comenzó a respirar distinto. Pasaron los días, y con ellos, algo dentro de ella empezó a cambiar. Despertaba al canto de los pájaros, caminaba descalza entre las piedras, lavaba su ropa en el río, aprendía los nombres de las plantas, el ritmo de las estaciones, el sonido que hace el viento justo antes de llover. Su cuerpo, acostumbrado al juicio y la vergüenza, empezaba a moverse sin pedir perdón, a ocupar su espacio, a pisar firme. Por primera vez en su vida no era mirada con asco ni deseo, era mirada con humanidad, con respeto, con silencio sagrado. Tupac le enseñaba sin palabras, le mostraba con las manos cómo hacer pan de maíz, cómo trenzar juncos, cómo reconocer el canto de un ave herida. Y cada vez que ella cometía un error, él no corregía con superioridad, sino con una leve sonrisa en los ojos, como quien dice, «Estás aprendiendo, y eso basta». No eran pareja, aún no, dormían separados, comían en silencio, pero la intimidad que compartían era más profunda que cualquier caricia. Josefina comenzó a escribir sobre hojas secas, no sabía por qué, pero necesitaba poner en palabras lo que sentía. Escribía sobre la noche, sobre su madre, sobre el olor del cabello de Tupac cuando pasaba cerca, y luego quemaba los papeles en el fuego como si liberara su alma en humo.
Una tarde, mientras recogían raíces bajo la lluvia fina, Josefina resbaló y cayó de rodillas. Se rió. Por primera vez, se rió con libertad. Tupac la miró con una expresión que ella nunca había visto en su rostro: ternura. Y entonces, sin pensarlo, él se acercó, no para besarla, no para alzarla en brazos, solo para tenderle la mano, como aquella noche en el chiquero. Pero esta vez ella no era una mujer rota. Esta vez ella tomó su mano no para ser salvada, sino para caminar a su lado. Esa noche, cuando el fuego crepitaba lento y la lluvia golpeaba el techo de madera como una nana antigua, Tupac se sentó a su lado, muy cerca. Le entregó algo envuelto en tela de yute. Josefina lo abrió, con dedos temblorosos. Era el colibrí tallado que él esculpía en secreto. «Para ti», dijo apenas un susurro, «porque solo las almas valientes pueden sostener el vuelo». Ella no supo qué responder. Solo lo abrazó. No por impulso, no por pasión, sino por algo más profundo, como si al tocar su pecho pudiera calmar las guerras que él aún llevaba dentro. Y él apoyó la frente contra la de ella, respirando hondo, como si encontrara al fin un refugio que no se incendia. Ese fue su primer abrazo, lento, silencioso, eterno. Las montañas eran testigos mudos de todo lo que en la hacienda jamás se supo, de las noches sin palabras, de los silencios que curaban más que 1000 promesas, de las lágrimas que a veces caían sin hacer ruido sobre la tierra seca. Había pasado una luna desde que Josefina llegó a la cabaña, y aunque aún dormían en camas separadas, algo en sus almas ya dormía junto. Una certeza sutil, delicada, como una raíz que se hunde poco a poco sin ser vista, pero que sostiene todo lo que crece encima. Esa tarde, el cielo estaba cubierto de nubes espesas. El aire olía a tormenta contenida. Josefina preparaba infusión de manzanilla cuando escuchó la puerta crujar. Tupac entró con el rostro sombrío, la mirada clavada en el suelo y las manos manchadas de barro. Ella supo, sin necesidad de palabras, que algo le dolía. «¿Te pasó algo?», preguntó con voz baja, casi maternal. Él no respondió. Solo se sentó junto al fuego, sin quitarse las botas, sin mirar nada. Su cuerpo parecía más pesado que de costumbre. Sus hombros, usualmente firmes, ahora estaban vencidos, como si cargaran un dolor antiguo, demasiado grande para ser sostenido otro día más. Josefina se arrodilló frente a él, le tomó una mano, la acarició con los pulgares y esperó. Pasaron minutos, largos, llenos de fuego, respiración y madera crujiendo, hasta que Tupac habló. Su voz era grave, lenta, como si arrastrara palabras que le quemaban por dentro. «Tenía una hija», dijo al fin. «Se llamaba Ayelén». Josefina no parpadeó. Tupac continuó mirando el fuego. Era pequeña, tenía los ojos como la luna después de la lluvia. Su madre era la calma, la ternura. Las dos eran mi hogar. Vivíamos en una aldea que ya no existe, porque un día vinieron los soldados. Dijeron que éramos amenaza, que escondíamos armas, pero todo lo que teníamos era maíz y canciones. Quemaron todo, las cabañas, las mantas, la escuela de barro, todo. Su voz se quebró por primera vez. Josefina apretó su mano sin soltarla. Ayelén murió quemada. No pude sacarla. Su madre murió cubriéndola con su cuerpo. Yo sobreviví porque me creyeron muerto. Me quedé bajo cenizas, respirando polvo con el alma rota, y desde ese día no quise volver a hablar, porque hablar era recordar. Un silencio denso cayó sobre la cabaña. Afuera, la tormenta aún no estallaba, pero dentro ya llovía. Josefina se inclinó lentamente hasta apoyar su frente contra la de él. Sus manos acariciaban su rostro, como si al tocarlas pudiera borrar años de oscuridad. «Tú no estás muerto», susurró. «Estás aquí, conmigo. Y eso es un milagro». Tupac cerró los ojos. Un temblor le recorrió el cuerpo, y de pronto, como si se rompiera una presa invisible, las lágrimas comenzaron a salir,
no como llanto, no como debilidad, sino como liberación. Josefina no dijo nada más, solo lo abrazó, con fuerza, con ternura, con todo el amor que una mujer puede dar cuando ve a un hombre deshacerse frente a ella y lo sostiene sin miedo. Fue la primera vez que él lloró con alguien, y fue la primera vez que ella sintió que su cuerpo, el mismo que había sido despreciado, insultado, arrojado al barro, ahora servía para cobijar, para consolar, para curar, porque sus brazos no eran débiles, eran refugio, y su pecho no era vergüenza, era cuna. Cuando el llanto cesó, Tupac la miró como si la viera por primera vez. «No tengo nada», dijo, «solo esto», y puso una mano sobre su propio corazón. Josefina sonrió, con los ojos húmedos. «Es todo lo que necesito». Esa noche no durmieron separados, pero tampoco hubo deseo, solo un cuerpo junto a otro, respirando en calma, como dos sobrevivientes que al fin encuentran tierra firme después de una tormenta interminable. Y mientras afuera llovía con fuerza, adentro nacía algo que ni la muerte, ni el pasado, ni la soledad podrían destruir. Los días que siguieron fueron dulces como miel tibia. Josefina y Tupac compartían la rutina como dos hilos que, sin saberlo, ya eran parte del mismo tejido. El amanecer los encontraba preparando pan de maíz y té de hierbabuena. Al mediodía recogían raíces, frutas silvestres, leña, y por las noches, entre cuentos susurrados y manos rozándose por accidente, la ternura crecía sin nombre, sin urgencia, sin permiso. Josefina había dejado de temer su reflejo. En el agua del río ya no buscaba esconder sus formas. Se peinaba con flores, cantaba mientras cocinaba, reía cuando se equivocaba, y por primera vez en su vida se sentía suficiente. Tupac la miraba como se mira a la tierra antes de la siembra, con respeto, con devoción, con la certeza de que allí podía brotar algo sagrado. Pero el mundo no perdona a quien florece fuera de sus normas. Una tarde, mientras Josefina lavaba ropa en la orilla del arroyo, escuchó un crujido entre los matorrales, levantó la vista y lo vio. Un hombre de uniforme, con botas sucias y voz arrogante. No venía solo. Otros 2 soldados lo acompañaban. Tenían órdenes de la hacienda. Decían buscarla. Decían que la bastarda fugitiva había sido reclamada por su familia. «Tu marido es un salvaje», escupió uno de ellos. «¿Qué haces revolcándote con un animal cuando podrías estar bordando en un convento?» Josefina no respondió. Solo se puso de pie, con la ropa mojada entre los brazos y la respiración contenida. Pero el miedo le nubló el juicio. Dio un paso atrás, tropezó con una piedra, cayó, y en ese instante los hombres se acercaron con intenciones torcidas. Uno de ellos rió. «Quizás el apache ya la dejó. Estás sola, gorda». Pero no lo estaba. Tupac llegó como una sombra que se vuelve trueno. Con los ojos encendidos de furia y el pecho desnudo, luchó sin palabras, sin misericordia, sin dudar. Defendió a Josefina con la rabia de quien ya perdió demasiado. Sus puños eran fuego, sus gritos, rugidos antiguos que despertaban ecos del pasado. Los soldados huyeron, uno de ellos herido, otro con la amenaza de regresar con refuerzos. Pero ya no importaba. Josefina temblaba. Tupac la sostuvo entre sus brazos. Ella estaba ilesa, pero el susto le había calado hasta los huesos. Y entonces lo miró, de cerca, con el rostro cubierto de sudor y sangre, con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo, y supo que lo amaba, no por haberla defendido, no por haberla salvado, sino porque en medio del caos, él no la miró como víctima, la miró como igual, como compañera, como hogar. «No puedo perderte», susurró ella. «No ahora, no después de todo». Tupac la acercó más y por fin la besó. Un beso sin prisa, sin fuego descontrolado, sin hambre, un beso que no pedía nada, que no exigía, que solo confirmaba. Y ese beso, dado entre árboles, con el corazón latiendo aún por el peligro, fue más sagrado que cualquier ceremonia, más eterno que cualquier promesa. Esa noche,
Mientras curaba sus heridas con ungüentos de plantas y paños calientes, Josefina no le preguntó nada, pero le acariciaba los hombros como si cada roce fuera un gracias, como si su piel entendiera el idioma de la gratitud profunda. Él, en cambio, la observaba en silencio, hasta que en un susurro le dijo: «Quiero que seas mi mujer». Josefina lo miró con los ojos vidriosos. «Ya lo soy». Durmieron juntos por primera vez, piel con piel, alma con alma. No como amantes apresurados, sino como dos almas rotas que se elegían sin miedo. Pero en lo profundo del bosque, entre las raíces más viejas, algo se agitaba. La hacienda no había olvidado. Doña Gertrudis no había cedido. Y el amor, ese que acababa de nacer con fuerza nueva, sería puesto a prueba en una tormenta que aún no había estallado. El amanecer llegó como una caricia suave sobre los tejados de la cabaña. La bruma descendía desde los cerros, envolviendo los árboles con una delicadeza casi maternal, como si la naturaleza misma supiera que ese día no sería como los otros. Josefina despertó envuelta en el pecho de Tupac, con el cabello enredado y la piel tibia de haber dormido entre sus brazos. No abrió los ojos de inmediato. Quiso memorizar ese instante, su respiración profunda, el olor a madera y ceniza, el crujido leve de la cabaña al estirarse con el calor del sol naciente. Habían pasado apenas unas horas desde que sellaron su amor bajo el cielo, pero algo en el aire ya era distinto. Josefina lo sabía, lo sentía en los huesos como sienten las aves la llegada de la lluvia. No bastaba con amarse en secreto, no bastaba con miradas compartidas o noches abrazados en silencio. Querían ser uno, no solo ante la vida, sino ante la tierra. Y Tupac, que siempre había huido de rituales humanos desde la pérdida, esa mañana no dudó. La tomó de la mano con solemnidad, la condujo al corazón del bosque, hasta un claro donde la luz caía como bendición. Allí los esperaba Mama Urulla, una anciana apache de ojos de obsidiana y cabello plateado, que vivía en las alturas como una leyenda viva. Nadie la había visto en años, salvo aquellos que la naturaleza aún reconocía como suyos. La mujer los miró en silencio. No preguntó sus nombres, solo les tocó la frente con un puñado de hierbas secas y ceniza, y luego murmuró palabras en lengua antigua, palabras que no necesitaban traducción, porque eran más antiguas que el odio, más puras que cualquier ceremonia de iglesia. Tupac ofreció una piedra pulida, esculpida con sus propias manos, un símbolo de viento y raíz. Josefina, en cambio, entregó un retazo del vestido que llevaba en la hacienda, aún manchado por el lodo del día en que fue arrojada al chiquero. «Lo que fui», dijo con la voz firme, «lo entrego, para renacer». Mama Urulla sonrió con la serenidad de quien ha visto nacer y morir muchos soles. «Entonces sois uno», dijo, «y que ni los hombres ni los espíritus se atrevan a separaros. No hubo testigos, no hubo campanas, no hubo aplausos, solo el canto de los pájaros, solo el suspiro del viento, solo dos manos entrelazadas que ya no tendrían miedo nunca más». Esa tarde, Josefina caminó por el bosque como si la tierra la conociera. Sentía sus pies livianos, su cuerpo diferente, su alma nueva. Y aunque aún era la misma mujer de caderas anchas y rostro redondo, ya no se sentía una sobra. Se sentía raíz, se sentía fruto, se sentía destino. En la cabaña, esa noche, la luna se asomó por la ventana y los miró hacer el amor como solo lo hacen los que ya se han amado en silencio. Despacio, sin vergüenza, sin apuro. No había secretos entre ellos. No quedaban heridas ocultas. Él le besó cada cicatriz invisible. Ella lo miró como quien mira a un hombre entero, aunque aún roto. Después, cuando los cuerpos se buscaron una vez más, sin palabras, Josefina entendió que había alcanzado algo que ni siquiera se había atrevido a soñar en sus noches más solas. Había sido elegida, no por lástima, no por necesidad, sino por amor. Un amor sin condiciones, un amor con raíces, y justo antes de quedarse dormida, con la cabeza apoyada sobre el pecho de Tupac y los dedos entrelazados sobre su abdomen, sintió algo nuevo, una punzada leve, un temblor dulce.
la semilla de una vida que se formaba dentro de ella. El bosque se llenó de un nuevo aroma. No era solo el de las flores silvestres que anunciaban la primavera, ni el del pan recién horneado en la cocina de barro, ni siquiera el humo dulce del copal que Tupac encendía cada mañana. Era un olor distinto, cálido, profundo, un perfume de vida. Josefina lo sintió primero como un mareo leve al despertar, luego como un antojo inesperado por raíces que jamás había probado, después como un cosquilleo sutil en el vientre cada vez que el sol tocaba su piel. Al principio lo calló, tal vez por miedo, tal vez por pudor, pero en el fondo, por esa vieja costumbre de no creerse digna de la felicidad. Hasta que una tarde, mientras Tupac le trenzaba el cabello bajo un cielo anaranjado, Josefina tomó su mano y la llevó sobre su vientre, que aún no mostraba señales, pero ya era templo. «Hay una semilla creciendo aquí», dijo, en voz tan baja que el viento casi se la llevó. Tupac la miró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Sonrió con todo el rostro, con los ojos llenos de sol, como si acabara de ver un milagro. «Es nuestra», susurró él. «No del mundo, nuestra». Y por un instante, todo pareció detenerse. Las hojas dejaron de caer. El río dejó de correr. La tierra contuvo el aliento, porque en ese rincón escondido de Chihuahua, una mujer que fue despreciada y un hombre que fue destruido acababan de crear una nueva vida. Pero la dicha nunca llega sola. Días después, mientras recogían maíz cerca del borde del monte, un silbido extraño quebró la armonía. Era agudo, lejano, luego cascos, voces, sombras. Tupac se tensó. Josefina lo sintió antes de que él lo dijera. Los hombres de la hacienda habían vuelto. No venían solos. Habían traído consigo la rabia de doña Gertrudis, vestida de justicia falsa. Portaban armas, palabras envueltas en mentiras y una orden: capturar a la mujer que, según decían, había sido secuestrada por un apache. Josefina se adelantó, con el corazón latiendo en su garganta. Ya no era la joven que temblaba, ya no era la hija avergonzada, era esposa, era madre, era raíz. «Yo no fui tomada», gritó con voz firme. «Yo elegí, y nadie tiene derecho a arrancarme lo que ahora soy». Uno de los soldados se rió. «¿Y qué eres? ¿La hembra de un salvaje?». Josefina no respondió. Dio un paso al frente, se alzó el vestido y mostró su vientre, aún plano, pero con la dignidad de una reina. «Soy madre», dijo, «y no temo morir por lo que amo». Tupac se colocó a su lado, sin arma, sin escudo, solo su cuerpo y su historia, y en ese momento no eran dos fugitivos, eran una familia, una nueva nación, una promesa viva. Los hombres no dispararon, tal vez porque vieron algo en sus ojos, tal vez porque el viento cambió, tal vez porque hasta los más duros sintieron en el fondo de su pecho que no se debe disparar contra un milagro. Se marcharon, no sin antes lanzar una última amenaza: la hacienda no perdona, y el apellido Carrillo del Valle aún tenía peso. Esa noche, Josefina no durmió. Caminó descalza alrededor de la cabaña. Pensó en su madre, en su padre que nunca la reconoció, en sus medias hermanas que jamás la miraron a los ojos, en doña Gertrudis, cuya crueldad tenía olor a incienso y a poder podrido. Y supo lo que tenía que hacer. «Debo volver», dijo al amanecer, no para pedir nada, no para suplicar, sino para cerrar la herida. Tupac no intentó detenerla, solo le apretó la mano con la fuerza exacta, no para retener, sino para recordar que estaba con ella, siempre. El camino de regreso a la hacienda fue largo, pero no por la distancia. Era el peso de los recuerdos lo que hacía más lento cada paso, como si las piedras del sendero murmurasen el desprecio que un día la obligó a bajar la mirada. Josefina caminaba con un pañuelo amarrado a la cabeza, un vestido sencillo que había cosido ella misma y un manto sobre los hombros que aún guardaba el aroma de Tupac. En su vientre palpitaba la nueva vida, esa que empujaba desde dentro no solo su cuerpo, sino su alma. Ya no regresaba para reclamar su lugar ni para rogar por reconocimiento.
Regresaba para cerrar la puerta sin dejar el alma atrapada adentro. La hacienda San Laureano seguía igual, blanca por fuera, gris por dentro. Las enredaderas se arrastraban por los muros, como si la misma casa quisiera esconderse de su vergüenza. Los sirvientes la miraban con ojos entre la sorpresa y el miedo. Nadie la saludó, pero nadie se atrevió a impedirle el paso. Al llegar al gran salón, encontró a doña Gertrudis en un sillón alto, envuelta en un chal bordado de oro, más envejecida, más pequeña, pero con la misma mirada de cuchillo. «Viniste», dijo la vieja, sin levantar la voz. «No por usted», respondió Josefina. «Por mí». Doña Gertrudis la estudió con frialdad. Sus ojos recorrieron su cuerpo, deteniéndose apenas en su vientre, y luego escupió su veneno con la lengua afilada de siempre. «Sigues igual de gorda, solo que ahora hinchada por un hijo de nadie». Josefina no se inmutó. Se acercó despacio. Con cada paso, su voz se volvió más firme, más clara, más serena. «No, ya no soy la misma. Ahora soy madre y soy esposa, y aunque no tenga su apellido, tengo algo que usted nunca tuvo, paz». Doña Gertrudis apretó los labios como si cada palabra de Josefina fuera un golpe, pero no replicó. «¿Vienes a perdonarme, bastarda?», murmuró con desprecio contenido. «No, porque para perdonar tendría que odiarla, y usted no tiene poder suficiente sobre mí como para merecer mi odio». La vieja bajó la mirada por primera vez en años. Josefina, con suavidad, sacó del bolso de tela una pequeña flor seca. La misma flor de cempasúchil que Túpac le había regalado el día en que todo comenzó, y la dejó sobre la mesa de mármol. «Esto no es para usted», aclaró. «Es para mi madre, para que su espíritu sepa que yo rompí el ciclo, que ya no hay vergüenza, que su hija encontró el amor». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Esa misma noche, la lluvia cayó sobre el techo de la cabaña en la montaña como un aplauso de los cielos. Túpac la esperaba junto al fuego, y al verla entrar, empapada pero con los ojos brillando, supo que algo profundo había cambiado. «Ya no me duele», dijo Josefina. «Ya no me arde el pasado, solo me ardes tú». Y esa noche, entre susurros, piel y aliento, el mundo volvió a nacer. Días después, al amanecer de un día dorado, Josefina sintió el primer dolor. Era tiempo. El trabajo de parto fue largo, intenso, animal. La montaña entera pareció contener la respiración mientras la mujer que un día fue humillada entre cerdos traía una nueva vida al mundo con la fuerza de todas las que antes fueron silenciadas. Y cuando al fin la niña lloró, el eco retumbó como un canto sagrado. Túpac la tomó entre sus manos como si cargara el sol. «Se llamará Alma», dijo con voz temblorosa, «porque eso es lo que nos devolvió». Josefina la abrazó, con los senos desnudos, el rostro bañado en lágrimas y la sonrisa de quien ha sido transformada por completo. Y mientras la niña se aferraba a su pecho, ella susurró: «Ya no tengo miedo, ni vergüenza, ni soledad, porque ahora soy raíz, soy madre y soy libre». Pasaron los años. El bosque siguió floreciendo con su misterio intacto, pero algo en él cambió para siempre. Ahora había risas infantiles entre los árboles, trenzas colgando de las ramas, pan caliente sobre piedras planas, dibujos en las cortezas y canciones nuevas naciendo al pie del fuego. Alma Carrillo Montalvo creció entre tierra y ternura, entre leyendas apaches y cuentos que Josefina le susurraba mientras le peinaba el cabello con paciencia y flores. La niña tenía los ojos de su padre, oscuros, firmes, y esa forma de mirar el mundo como si nada pudiera asustarla. Pero también tenía la risa de su madre, esa que parecía abrazar todo lo que tocaba. Túpac, por su parte, ya no era el hombre que vivía entre ruinas. Había reaprendido a reír, a cantar en voz baja, a detenerse para mirar cómo su hija intentaba atrapar mariposas o cómo su esposa colocaba ramas de lavanda sobre la mesa, como si decorara el universo con gestos diminutos.
Josefina tejía. No solo mantas o vestidos, tejía comunidad. Las mujeres de los pueblos cercanos comenzaron a visitarla, a pedir consejos, a traerle hijos enfermos, a contarle sus dolores. Ella escuchaba, con las manos quietas y el corazón abierto. Nunca dio sermones, solo ofrecía consuelo, una infusión, un silencio, una historia, un abrazo. Y con el tiempo, sin proponérselo, se volvió guía, matriarca, voz respetada. La gente ya no hablaba de la gorda bastarda como antaño. Ahora decían, ve con Josefina, ella sabrá. Un día Alma le preguntó, ¿por qué nunca vamos a la hacienda, mamá? Josefina la miró largo rato, luego sonrió y con la dulzura de quien ha hecho las paces con el pasado respondió, porque ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Nuestro hogar está aquí. Y Alma, con la simpleza luminosa de los niños, asintió y volvió a jugar. Esa noche, mientras el viento bailaba entre las ramas y la luna colgaba como un farol de los cielos, Josefina escribió una carta que nunca envió. La dejó sobre una piedra junto al río, donde había aprendido a mirarse con nuevos ojos. Era una carta para su madre, para aquella mujer silenciosa que la trajo al mundo entre susurros y la dejó sola demasiado pronto. Mamá, decía, me arrojaron al chiquero, me cubrieron de barro, me llamaron vergüenza, pero ese día una mano me levantó, no porque yo fuera perfecta, sino porque aún cubierta de lodo, seguía teniendo alma, y fue esa alma la que él eligió. Hoy tengo una hija, una familia, y cuando ella me mira, sé que tu sangre no fue en vano, porque la dignidad se hereda. Cuando terminó de escribir, arrojó la hoja al río, y mientras el papel se alejaba, flotando suave como una flor suelta, Josefina respiró profundo, con la paz de quien no debe nada al mundo. Al día siguiente, Alma corrió hacia ella con los brazos abiertos y barro en las rodillas. «¡Mamá!», gritó riendo. «Me caí en el charco, pero no me dolió». Josefina la alzó en brazos, la besó en la frente y le susurró al oído con la voz temblando de ternura. «Te arrojaron al barro, y aún así te levantaste riendo. Eso, hija mía, eso también lo heredaste de mí». Y mientras el viento acariciaba su rostro y el sol le brillaba en la piel, comprendió que jamás había sido un error. Había sido raíz, había sido camino, había sido madre y había vencido. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para que podamos seguir creando más relatos como este. Tu apoyo no es solo para nosotros, es para toda una comunidad de mujeres que creen en el amor verdadero, en la dignidad y en las segundas oportunidades. Y si llegaste hasta aquí, quiero leerte en los comentarios. Escribe la palabra alma, para que sepamos que tú también formas parte de esta familia, que siente con el corazón y vive cada historia como si fuera propia. Gracias por ser parte de este rincón donde los romances de época siguen latiendo. Nos vemos en la próxima historia.